Muchas gracias. Entonces, pues vamos a dar pues la conclusión pues respecto al diagnóstico definitivo de este caso, la revisión pues del tema puntual y pues si alcanzamos en el tiempo, la idea pues es hacer un pequeño cuestionario sobre los mensajes pues para llevar a casa. Entonces tenemos que el resumen de este caso es una paciente de 58 años que se ocupa en su hogar con antecedentes de hipertensión arterial y una diabetes mellitus tipo 2 sin tratamiento previo, al ingreso con una hemoglobina glicosilada de 14% y también dislipidemia sin tratamiento previo. Es un cuadro clínico pues al ingreso definitivo de 20 días de evolución que inicia efectivamente con ojo rojo y que inicia con la sensación de cuerpo extraño y un prurito bastante intenso que lleva a la paciente pues todo el tiempo a hacer como fricción sobre el ojo. Posterior a esto, pues inicia un tratamiento tópico en el primer sitio de consulta y posterior a eso, pues evoluciona hacia la aparición de una úlcera corneal. Se documenta también un absceso pues a nivel estromal en córnea y se sospecha pues la posibilidad de una endoftalmitis por la clínica desde el examen del ojo, pues por lo menos del examen externo. Sin embargo, pues se realiza una ecografía ocular, como ustedes mencionaban, en la cual pues hay evidencia de algunos ecos en el vitrio, sin otras alteraciones, por lo cual se considera que pues no hay datos suficientes para denominarlo una endoftalmitis, sino que se compromete únicamente el vitrio, por lo que pues se considera una vitritis o vitreitis, y pues a esta paciente se lleva a la toma efectivamente de una muestra del tejido corneal, donde efectivamente está el mayor compromiso del ojo y pues donde se requería pues hacer el aislamiento pues microbiológico ante la sospecha infecciosa claramente. Es llevada también a un procedimiento de injerto conjuntival, de cubrimiento de conjuntiva, por el compromiso importante de la córnea, por el tamaño pues de la úlcera y el absceso que se encontró. Y durante el proceso se hace pues la inyección intraestromal de la córnea y a nivel intravítrio de vancomicina y se toman pues los cultivos tanto del vitrio como de la cámara anterior. Bueno, pasé un poquito, este es pues digamos, esta es una fotografía en realidad de referencia, pero el cultivo pues creció para un hongo micelial y pues fue identificado como un fusarium. Se consideró pues efectivamente que la paciente cursaba con una queratitis y con una vitreitis pues primaria que estaba en relación con inoculación externa, como ustedes lo mencionaban, el origen pues de esta infección era externo. Respecto al tratamiento de la paciente, pues se consideró tratamiento sistémico con voriconazol, pero pues vía oral cada 12 horas, el tratamiento inicialmente planteado para 4 semanas y el tratamiento tópico con natamicina al 2.5% también durante 4 semanas. Respecto a los cultivos, el cultivo vitrio pues fue negativo y el cultivo de la cámara anterior también fue negativo y pues actualmente la paciente aún se encuentra pues en seguimiento oftalmológico pendiente de completar el tratamiento inicialmente planteado sin deterioro pues adicional del ojo. Entonces el tema que vamos a revisar pues es queratitis fúngica. Respecto a, pues, bueno, en la revisión he puesto algunos rayos en algunos datos que me parece que son de una vez para ir viendo pues los mensajes como más relevantes. Entonces, los hongos hay que tener en cuenta que son una causa muy importante de queratitis en los países, sobre todo, como ustedes lo destacaban, de clima tropical y clima subtropical. En estos países, hasta un 60% de los aislamientos que se obtienen de córnea son aislamientos pues fúngicos y estos aislamientos fúngicos o estas infecciones fúngicas producen, pues digamos que en mayor frecuencia ulceración de la córnea y están asociados a una alta morbilidad. Causan ceguera pues corneal, pérdida ocular y pues esta ceguera mononuclear ocurre hasta en el 60% de los pacientes aún teniendo tratamiento. Esta distribución, digamos, de las infecciones fúngicas en la córnea presenta una amplia variación geográfica y se han descrito más de 100 especies que están implicadas en las infecciones corneales
y de esas especies pues los podemos dividir en los hongos filamentosos y las levaduras, pero el 95% de las infecciones se producen por los filamentosos Fusarium, Aspergillus, Curbularia y Scedosporium, y en el caso de las levaduras, la mayoría infecciones por Cándida. Es importante pues destacar que los hongos filamentosos tienen un peor pronóstico, se asocian a mayor morbilidad y también que predominan este tipo de infecciones en las áreas del trópico y en las áreas subtropicales. Las infecciones por cándida, en cambio, predominan en los países desarrollados y son pues más características de áreas un poco más templadas con un pronóstico un poco mejor. Entonces, a nivel pues mundial, hay pocos datos realmente sobre las queratitis fúngicas, pero en esta pues revisión que es de Lancet, ellos pues intentan como hacer la estimación pues de la carga efectivamente de estas infecciones fúngicas de la córnea en los diferentes países, dependiendo pues de los reportes de los casos, y efectivamente pues Colombia está dentro del mapa, no se tienen muchos datos, pero Colombia está dentro del mapa, pues gracias a un trabajo efectivamente del profe Álvarez y el profe Cortés sobre las descripciones de las infecciones fúngicas en el país. Entonces, como vemos, hay algunas zonas del mundo en las cuales pues las incidencias son mucho mayores, en las cuales está Egipto, está por ejemplo Kenia o Nepal, y Colombia estaría pues en ese rango de una incidencia de 1 a 10, acá estaríamos por cada 100.000 personas. Realmente, como les decía, los datos son, pues hay poquitos datos, son altamente variables. Estas variaciones principalmente se dan por las distribuciones, pues, en relación al clima y algunas respecto a los riesgos ocupacionales que predominan en las diferentes regiones. Adicionalmente, pues también hay que tener en cuenta la disponibilidad de los métodos diagnósticos en los diferentes países y las bajas sensibilidades ocasionalmente que dependen mucho también de la técnica con la que se toman las muestras, de la microscopía y del cultivo. Y efectivamente, pues en el trabajo de los profes, entonces las queratitis fúngicas pues se tomaron de unas series de pacientes que fueron confirmados en un centro de referencia oftalmológico que tenía un área pues de influencia de más o menos unos 2 millones de personas, con lo cual pues se calculó pues una tasa de 0.4 por 100.000 habitantes. Entonces, respecto a los agentes etiológicos, pues fúngicos, tendríamos los filamentosos, como ya habíamos dicho, los hongos que son levaduras y los dimórficos, donde los principales son Fusarium, Aspergillus, Scedosporium, otros que son un poco más raros. Dentro de los filamentosos que son pigmentados está Curbularia, Alternaria, y dentro de las levaduras, pues la más importante es Cándida, pero también está Cryptococcus, Geotrichum, Malassezia, para pues tenerlos en cuenta. Y dentro de los dimórficos, pues tener en cuenta coccidioides, blastomyces y también pues el histoplasma. Entonces, respecto a la presentación, entonces la queratitis fúngica, o también se encuentra como una queratomicosis, se manifiesta pues como una inflamación muy severa, con una formación usualmente de una úlcera, como vemos aquí pues en esta foto de referencia, corneal, y muchas veces la aparición del hipopión, que como habían mencionado también, ocurre por la infiltración de células pues inflamatorias en la porción de la cámara anterior del ojo, y son depósitos de leucocitos y de fibrina, o sea, depósitos de pus, que básicamente muestran esta línea, como este nivel que se ve acá, efectivamente del depósito que es el hipopión, y esto pues además se debe pues confirmar con la presencia pues de estructuras fúngicas dentro del estroma corneal, que sería el diagnóstico definitivo. Los factores de riesgo y algunas condiciones predisponentes, específicamente hablando en principio de los hongos filamentosos, entonces son generalmente hombres entre los 20 y los 50 años que usualmente no tienen comorbilidades. Aquí el factor más importante, como lo mencionaban también, es el trauma ocular, el cual está presente en el 40 o 60% de los pacientes. La exposición laboral, que también es muy importante, se ha asociado con un pues estatus socioeconómico bajo, antecedentes de cirugía ocular, defectos previos de la superficie corneal, el uso de corticoides, ya sea tópicos y sistémicos,
el uso de lentes de contacto y los pacientes que viven pues con infección de VIH. Algunos factores que son ya no relacionados propiamente con el paciente, sino ambientales, tienen que ver con las condiciones de humedad del sitio, de lluvia, de viento, sobre todo que van a influir en la presentación de estos hongos filamentosos, y algunos tienen que ver con variaciones de las estaciones también, que determinarán la frecuencia de los aislamientos. Entonces, en los meses, por ejemplo, de verano, en algunos sitios del planeta que son más cálidos y también con humedad, entonces aumenta, por ejemplo, la dispersión en el área de curbularia y hace que en estos sitios se aísle un poco más frecuente. Y en el caso de los climas tropicales o subtropicales, sobre todo el material vegetal es el principal implicado en el transporte de las estructuras fúngicas que van a tener pues contacto con la córnea. Y es importante también destacar que pues ocurrieron unos brotes de queratitis por fusarium entre el año 2005 y 2006 en diferentes países que se asociaron con la solución pues multipropósito para el mantenimiento de los lentes de contacto. Y por eso digamos que en ese momento estas queratitis por fusarium también pues empezaron a llamar mucho la atención. Respecto a las condiciones, a los factores de riesgo y a las condiciones predisponentes en el caso de las infecciones por levaduras, como habíamos dicho, el principal es Candida y de las Candidas el principal es albicans. Y hay algunas condiciones predisponentes del paciente que incluyen condiciones oculares, que son, por ejemplo, la producción insuficiente pues, de lágrimas, como mencionaban, el ojo seco, el defecto del cierre palpebral completo, el defecto corneal previo, y se describe pues los pacientes que han tenido, por ejemplo, infecciones herpéticas, queratitis herpéticas previas, la presencia de microabrasiones y el uso de lentes de contacto, que también se asocia con esta posibilidad de microabrasiones. Y en el caso de las sistémicas, los factores de riesgo sí incluyen la diabetes mellitus y otras causas de inmunosupresión. Respecto a la patogénesis, para la queratitis es fundamental que exista un trauma porque el hongo necesita hacer contacto con un epitelio que ya está alterado, que está comprometido, pero estos traumas pueden ser incluso traumas muy leves que pueden llegar a pasar desapercibidos por el paciente. Y como decíamos, el antecedente exposicional es muy importante, sobre todo los trabajos con agricultura o los trabajos con jardinería, porque la mayoría de las veces los materiales vegetales, como las hojas, las ramas, madera, incluso el polvo, pueden transportar las estructuras fúngicas hasta la córnea. Y el caso también pues de los lentes de contacto que mencionábamos antes, ellos lo que hacen es que pueden llegar a facilitar la adherencia de los microorganismos a la córnea, facilitan la formación de biopelículas y también pueden causar pues de alguna manera una hipoxia relativa del epitelio corneal que lo hace más susceptible a estas infecciones y produce cambios también en la producción de las glicoproteínas en el epitelio de la córnea. Usualmente los pacientes que hacen este tipo de infecciones tienen que tener un defecto sistémico o un defecto local también asociado, y pues los principales hongos aquí serían Candida previamente y después de los brotes pues también Fusarium. Entonces, pues aquí está pues solamente como para recordar un poquito los componentes de la córnea y recordar que estaríamos acá entonces la cámara anterior estaría de este espacio efectivamente entre el endotelio, digamos de la capa que cubre la porción interna de la córnea y el iris, ahí estaremos hablando de la cámara anterior, que es justamente donde pues habíamos encontrado el absceso y de donde se tomó también muestra de la paciente. Pues estos son los componentes de las capas con una porción externa que es el epitelio corneal, que como les mencionaba debe tener alguna lesión, que es lo que permite que el hongo finalmente tenga el ingreso y tenga el contacto ya con la porción del estroma corneal, la membrana de Descemet y el endotelio. Respecto a la fisiopatología, pues podemos resumir en que hay un epitelio que ya está comprometido en la parte externa, que es el que va a permitir la invasión de las estructuras fúngicas, y esas estructuras fúngicas ya en el estroma pues van a iniciar una respuesta inflamatoria, que es, digamos que el daño predominante que ocurre a nivel corneal es secundario a la respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inicia por el reconocimiento a través de los receptores que están en las células
que son receptores de tipo reconocimiento de patrón que se encuentran tanto en los macrófagos como en las células dendríticas que están ahí a nivel del estroma de la córnea y que lo que van a hacer es que con su reconocimiento de las estructuras fúngicas van a activar pues la vía a través del NF-kappa beta, a través de la dectina 1 y la dectina 2 y CAR9 van a inducir pues la producción de quemoquinas que son muy importantes para atraer a los polimorfonucleares y la producción de interleuquina 1 beta que de la cual depende pues que se elimine el hongo, pero de la que también será pues resultado la inflamación grave y la lesión pues a nivel del tejido corneal. Entonces, respecto a la presentación clínica, esta suele tener un curso que más bien es subagudo y que inicia, pues más bien secuencial, que inicia con el dolor ocular, posteriormente con visión borrosa, aparece el enrojecimiento, el exceso de lagrimeo, luego la secreción del ojo y la aparición de fotofobia que también ustedes describían, pero esto puede complicarse entonces con la aparición de la ulceración de la córnea, la opacificación corneal y la perforación de la córnea realmente ocurre aproximadamente en un 10% de los casos y es, aunque realmente este 10% sí representa hasta unas 6 veces más de lo que ocurre esta complicación en los casos de las etiologías bacterianas y las endoftalmitis realmente son algo más bien raro relacionado con la queratitis fúngica. En la presentación clínica existen algunas características que se han descrito que son muy sugestivas de las infecciones por los hongos filamentosos y eso incluye el esfacelo elevado, que es lo que vemos como en la superficie de la úlcera, que significa como estos depósitos que están en la córnea, que se vean elevados, que sean de apariencia firme o más bien seca, que los bordes de ese infiltrado estromal se vean irregulares o que se vean como de apariencia plumosa y que se vean infiltrados satélites. La presencia del lipopión, que ya lo mencionábamos, y el otro es la presencia del anillo inmune de Wesley, que pues corresponde con acumulación de complejos inmunes y celulares alrededor de la lesión en formación de un anillo. Respecto al diagnóstico, hay 3 aproximaciones a través de la clínica, entonces hay un estudio que hizo una regresión con las características clínicas y encontraron que las características del esfacelo elevado, los bordes aserrados y el color diferente al amarillo en esa úlcera corneal, si está una de las 3 presentes, pues la probabilidad es de un 63% de que sea una queratitis fúngica. Si están las 3 presentes, pues se aumenta hasta un 83%. Efectivamente se pueden hacer técnicas in vivo, como las técnicas no invasivas, que permiten hacer estudio en tiempo real, como la microscopía confocal y la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, y también se pueden usar para monitoreoterapia. Y por la parte microbiológica, entonces se puede hacer un estudio ya sea convencional a través de la microscopía directa y el cultivo, o el estudio molecular utilizando PCR. Respecto al diagnóstico in vivo, pues lo que encontré para, digamos, que mostrar de qué se trata esto es la microscopía confocal. Lo que hace es hacer la identificación, digamos, directa del patógeno in vivo, puede detectar pues las estructuras típicas de los hongos filamentosos y los quistes de Acanthamoeba, y es un pues microscopio que tiene una alta resolución, permite observar a nivel de la córnea las estructuras directamente microanatómicas y permite también hacer una inspección más profunda del estroma, incluso en tejido que está inflamado. Entonces aquí vemos una queratitis por Aspergillus tertius y las imágenes de la microscopía confocal son estas que muestran directamente las estructuras pues fúngicas. Acá vemos pues las cifras. Y la otra es la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior. Esta lo que hace es que muestra patrones diferentes que están asociados característicamente a diferentes etiologías. Entonces, en el caso de las queratitis fúngicas, por ejemplo, hay 2 patrones que son bien reconocidos, que son únicos de este tipo de infecciones, que son el patrón temprano localizado y otro que es el de espacios quísticos estromales necróticos difusos. Entonces, para mostrarles aquí a este lado vemos una queratitis que es por Pseudomonas,
y las imágenes de la tomografía son estas, donde ustedes ven el espesor pues, de la córnea y las características, y esta de acá es una queratitis fúngica por un hongo filamentoso, donde pueden ver acá en la estructura corneal cuáles son los espacios quísticos que se mencionan necróticos. Respecto a la microscopía directa, pues la muestra se toma así como para el cultivo, como lo describen en la historia clínica, con una espátula de Kimura, con bisturí o con aguja hipodérmica de la base y de los bordes de la úlcera. Esta tablita es para mostrar pues las posibilidades de coloración que se pueden hacer directa, que incluyen efectivamente el KOH, en la cual pues resaltaré únicamente que en los casos de Fusarium en teoría tiene el mejor rendimiento, hasta 86% es positivo, pero el defecto que tiene es que pueden haber muchos artefactos. La coloración Gram tiene una sensibilidad hasta el 66.6%, es bueno porque pues permite identificar tanto las estructuras de los filamentosos como de las levaduras, como de las bacterias, pero pueden haber artefactos también de falsos positivos. La coloración FIEMSA permite hacer pues diferenciación entre los elementos celulares y las estructuras propias de los hongos, y también nos permite ver inclusiones y también parásitos, por lo que es importante. El azul del lactofenol tiene una sensibilidad superior del 78%. Y lo bueno es que también se pueden guardar pues por mucho tiempo y pues se mantienen. El metenamina de plata, entonces pues digamos que su ventaja es que se define claramente pues la pared del hongo, es muy claro. Los hallazgos positivos son mucho más confiables que las otras coloraciones. Lo malo es que se necesita que tengamos unas láminas especiales cubiertas con gelatina. Y lo último es el calcofluor, que tiene una sensibilidad excelente con buena especificidad, pero la limitante es que necesita un microscopio ultravioleta. Respecto al cultivo, pues sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico. El crecimiento está entre las 48 y las 72 horas, pero a veces pueden demorar hasta 4 semanas, por lo que se recomienda que si se sospecha la etiología fúngica se mantenga el cultivo en incubación. Efectivamente, pues debe hacerse por lo menos un agar sangre que se incuba a 37 grados y un agar saboro incubado de 22 a 25 grados. Otra opción es utilizar los caldos, como el caldo cerebro-corazón, que ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias si se sospecha que hay pues etiología fúngica. Y esto es para mostrar pues cuál fue en unos datos el rendimiento de los diferentes cultivos, y teniendo en cuenta que el agar sangre incluso puede llegar a rendir un poquito más que los mismos medios específicos para hongos como el dextrosa saboro, y con una sensibilidad pues global de 59.3% para el cultivo. Respecto a la PCR, digamos que la ventaja principal es que requieren una poca cantidad de la muestra. Estas PCR para hongos deben estar dirigidas a los RNA pues, ribosomales 18S y 28S. No servirían para utilizar para monitoreo del tratamiento. Y muchas veces digamos que serían muy útiles, sobre todo en los casos de Aspergillus y Fusarium, en los cuales la identificación directa morfológica de rutina no es suficiente para identificarlo entre las mismas especies, y tiene una sensibilidad de un 92.6%. Respecto al tratamiento, rápidamente lo dividimos en dos: el tratamiento local y el tratamiento sistémico. El local se hace vía tópico y con la inyección intraocular, y el sistémico se puede hacer vía endovenoso o vía oral, dependiendo pues del aislamiento o de la sospecha. Y en este caso las presentaciones liposomales, pues la gran ventaja que tienen es que aumentan pues la penetración a la córnea. El tratamiento se debe orientar inicialmente con la microscopía. Si es un hongo filamentoso, entonces el tratamiento tópico indicado es en natamicina, alternativa anfotericina o oriconazol, y asociar pues la terapia sistémica. Existen algunos predictores pues que son de falla del tratamiento tópico, digamos como monoterapia, que son la úlcera grande, la presencia de hipopión y el aislamiento de Aspergillus. Y en el caso de levaduras, el tópico de elección es anfotericina B y terapia pues sistémica. La identificación definitiva era que se haga el ajuste, y ese ajuste en realidad se debe hacer de acuerdo a la experiencia local, y la duración pues que está escrita en la literatura es de 6 semanas de tratamiento. Respecto al tratamiento quirúrgico, pues son pacientes, se reserva para los pacientes con compromiso corneal severo, que tengan pobre respuesta a la terapia médica inicial,
lo que se puede hacer es desbridamiento, colgajo conjuntival o queratoplastia. El colgajo conjuntival, como el que se hizo en la paciente, se utiliza para las queratitis fúngicas graves que no tengan perforación de la córnea para salvar el globo ocular y poder darle oportunidad posterior para el trasplante de córnea. Y la queratoplastia pues ya es la última opción de tratamiento y pues puede ocurrir recurrencias y que es una causa pues de fallo del injerto. Respecto al pronóstico, pues estos pacientes hacen respuesta al tratamiento tópico 75% de las veces en los que no tienen compromiso severo. En compromiso severo el tratamiento tópico es menos efectivo, solamente un 60%, y los pacientes que ya son pacientes intratables, que tienen perforaciones oculares, que no tienen disponibilidad de hacer una donación pues, de córnea, son pacientes que terminan en evisceración en un 11%, la pérdida de la visión en estos casos es del 59% y van a requerir queratoplastia hasta un 57%. La demora en el diagnóstico contribuye efectivamente con el mal pronóstico y afecta pues a millones de personas en el mundo al año y hasta 3/4 partes de los pacientes van a perder la visión en el ojo.